Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa noche. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Hoy ponemos en tus manos, Señor, cada familia, esta iglesia, mi Dios, que ha venido a buscarle de ahora tu presencia, tu rostro, tu palabra. Que en el nombre de Jesús, mi Dios, venga tu reino, mi Dios, venga tu justicia, venga tu paz, venga tu gozo, y que tu palabra, mi Dios, caiga en esta noche, mi Dios, en tierra fértil, mi Dios, para que produzca frutos, mi Dios, al 100 por uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y como está escrito en tu palabra, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu Santo dice a su iglesia. Y todo el mundo dice, amén, amén, amén. Igualmente, Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan por este medio. Como siempre, les mandamos saludos desde Manzanillo. De igual manera, por ahí compártanos de dónde nos ve, de dónde nos saluda, y el amén, y que Dios le bendiga, ¿ok? Vamos a escuchar una palabra, un tema que se llama como Jonás. No que se come a Jonás, como Jonás, o sea, cómo a veces nos comportamos como Jonás. Yo creo que muchos de ustedes han de conocer a Jonás, o por ahí en algún momento han escuchado esa historia de Jonás. Y yo quiero llevarlo primeramente de eso a Jonás. Bueno, Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Hoy le voy a hablar un poquito de la desobediencia y de la obediencia. ¿A quién? A Dios. ¿Estamos ahí? Primera de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel, profeta Samuel, dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, de Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Yo creo que la obediencia es algo primordial para ti y para mí, familia. El obedecer a Dios. ¿El obedecer qué? Su palabra. Eso es lo que realmente Dios quiere de ti y de mí. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es cuando vamos como contrario a lo que Dios estipula y manda en su palabra. Que como que nos resistimos, que como que hacemos caso omiso, ¿ah? O como le llaman también, le llama la transgresión. O sea, que nos brincamos, que nos pasamos su palabra. Entonces, esta es la parte que yo quiero que tú sepas. En esa historia de Samuel, del profeta Samuel, habla de un rey que se obstinaba siempre de hacer, ¿qué creen? Lo que él creía y pensaba que iba a ser mejor para Dios, que se llama la obstinación. Ese rey Saúl, Dios le dejó pasar varias cosas, pero llegó un momento donde Dios tuvo que tratar con él. ¿Por qué? Porque ese rey Saúl, primer rey, que no fue escogido por Dios, sino que lo escogió, ¿qué quieren? Su pueblo fue, Dios no lo escogió su pueblo. Él fue el que lo escogió. ¿Por qué? Porque Dios en el tiempo era el rey del pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el pueblo pedía a su rey. Entonces, Samuel fue y Dios le dio el rey que tanto clamaban y anhelaban. Pero ándale pues, que ese rey luego empezó a cometer errores delante de Dios. Y principalmente a desobedecer lo que Dios le mandaba hacer. Y una de esas fue cuando perdonó al rey Amalek. Ve, destruye todos los niños, ve, destruye todas las mamás, ve, destruye todos los ganados, todo lo que esté en ese reinado, destrúyelo completamente. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa era una descendencia
que no era de parte de Dios, sino era una descendencia que venía de los tiempos de Noé, cuando los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres, con las hijas de Dios. Por eso Dios, lo que él quería era como de raíz cortar esa generación. Y ándale, que ¿qué creen que se hizo el rey Saúl? Que fue para allá y dice que en vez de haber obedecido a Dios, de haber destruido todo el reinado, ¿qué creen que hizo? Dejó vivo al rey y aparte de lo más bonito, se lo trajo. Pensando él que eso le iba a ser más grato. ¿Quién creen? A Dios. Pero no, familia, te voy a compartir algo. Por más insignificante que en tu pensar, en tu creer, pueda ser para ti, te digo una cosa, mejor haz lo que Dios dice que hagas. Obedece a Dios, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Él sabe lo que hace. Uno es imperfecto y uno piensa y cree, pero no. Dios es perfecto. Y eso fue el primer problema que desagradó a Dios. Y después todavía, en una de tantas desobediencias que tuvo, dice que tuvo que haber esperado al profeta Samuel para entregar sacrificio holocausto. ¿Y qué creen que hizo este Samuel? No esperó al profeta. ¿Y qué creen que hizo él? Ofreció holocausto, ofreció sacrificio a Dios, que Dios no le había pedido. Otra vez, desobedeciendo a Dios. Y por tanto, Dios, ¿qué creen? Lo desechó. Siguió siendo rey, pero Dios ya no estaba con él. Dios ya tenía a alguien que se llamaba el rey David. Dios ya tenía a alguien para suplir su lugar de él. Pero Dios ya no estaba con él. Él siguió reinando, pero Dios ya no estaba con él. ¿Qué tan importante es la obediencia, familia? El ser obedientes a Dios. Voy a compartir algo. Una de las tantas idas que me ha tocado ir a Ciudad Juárez, por medio de Dios, yo recuerdo perfectamente que cuando Dios, a mí y mi esposa, nos empezó a revelar sueños, visiones para ir a ese lugar, recuerdo completamente una palabra, creo que viene en Lucas, capítulo 10, del 3 en adelante. Lucas 10, del 3 en adelante. Lucas 10, del 3 en adelante. Lucas 10. Amén. Y dice Jesús, y he aquí yo que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nada saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará, ¿qué? Sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciba, comed lo que ¿qué? Os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Dios es el que te envía. Dios es el que envía a su siervo. Cuando me tocó ir a mí y a mi esposa, ¿qué dice ahí? Que no lleve ¿qué? Alforja, ni bolsa, ni calzado, para que me entienda usted y me explique yo. Haga de cuenta que dice Dios, no te vayas a llevar tanto dinero, no te vayas a llevar, vamos a suponer, tanta ropa. Ahora sí que dicen por ahí, no te vayas tan preparado, como que dicen, ve y confía sustentar. Pues ándele pues, que dicen por ahí, ¿qué cree que hice yo? Por ahí, ándale,
tenía por ahí un guardadito y dije, no, pues me tengo que llevar algo, ¿ah? Cuando yo ya había recibido esa palabra, desobedeciendo a quién, a Dios, ¿ah? Me llevé un buen guardadito porque dije, pues tengo que llevarme algo, ¿ah? Porque si no, imagínense. Desde ahí ya no estaba creyendo que en Dios, ¿verdad? Ya no estaba teniendo que fe en quién, en Dios. Y muchas veces el no tener fe hace que uno que desobedezca a Dios. Ándale pues, ya estaba todo pagado, todo el camión pagado para llegar al aeropuerto de Guadalajara y de ahí transbordar a Ciudad Juárez. Pues ándale que íbamos en el camión, ya sabrán. Y estando ahí en la ventanilla ahí con la que te recibe y con la que le da la información y te hace el check-in. Ay, ¿cómo le podemos hacer ahora? Le digo yo. Pues mire, lo que puede hacer es que puede volver otra vez a sacar el viaje. Y tiene un pequeño descuento. Pues ándale, que casi lo que traía, ¿qué cree? Fue lo que dejé. ¿Quién cree que estaba tratando conmigo? Dios. Porque Dios me había dicho, no te andes llevando dinero de más. Así vete. Yo voy a hacer tu sustento. Yo te envío. No te preocupes. ¿Para qué dudas? Ser obediente a lo que Dios dice. Y pues ándele. Pues esa fue que la segunda prueba, ¿eh? Porque me iba a quedar, ¿qué creen? Sin dinero. Nada de moneda. Y pues gracias a Dios dije, no, Señor, yo tengo que hacer tu voluntad. Y tengo que obedecer a lo que tú me mandaste. Con todo el temblor ahí, temblando la cartera. No, hombre, temblaba la cartera, así como las de esas serpientes que sabían. Temblaba la cartera, hombre, ¿sabes? Ay, Señor, ni modo. Ni para qué le digo cuánto fue. Pero le digo una cosa, ahí cuando se pierde un vuelo, no son 100 pesos. Olvídense, es mucho dinero. Dicen por ahí, ¿para qué le digo? Pero tuve que hacerlo. Y gracias a Dios que llegamos al destino. Pero hay muchas veces que nosotros tomamos decisiones que no van conforme a la obediencia de Dios. Y es ahí donde Dios tiene que enseñarnos y corregirnos. Porque a veces somos desobedientes. Y recuerda algo, el que obedece no se va a equivocar. Pero el que desobedece va a cargar, ¿qué cree? Consecuencias. Y el que es obediente, el cielo se le abre. Vienen las bendiciones de Dios. Porque muchas veces, un ejemplo, todos sabemos que tenemos que llegar aquí al culto, ¿verdad? Temprano, porque tenemos que entregar una alabanza, ¿verdad? Un ejemplo, una adoración, con mucho amor y con mucho respeto. Cielos. Tú nomás dime, ¿tú crees que se te van a abrir los cielos si no llegas el sacrificio a Dios? ¿Tú qué piensas? No. Así es. ¿Por qué? Porque hay cosas. Es mejor que los sacrificios y los holocaustos. La obediencia es algo que a Dios le agrada. Es grato para Dios, una honra para Dios obedecer a Dios. Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Que un día Dios nos mostraba hacer un evento para niños. Y ese evento era un lugar que a lo mejor, o ese lugar, pudiera ser un lugar para ti que tú pudieras decir, pero ¿cómo vamos a hacer ese evento de niños en ese lugar? Si podemos rentar a lo mejor un local, ¿verdad? Más bonito, con silla, ¿sí o no? Globos, alabanza en vivo, ¿qué más? Techado, ¿ah? Sin frío, sin calor. Pero te digo algo, familia. Siempre que Dios te diga, haz esto, obedécele, llévalo a cabo. No dejes que tu obstinación quieran hacer otras cosas pensando que van a ser mejor para Dios. Porque al último vas a terminar desobedeciendo a Dios. Porque un día cuando hicimos ese evento ahí en Ciudad Juárez,
Sí, cierto, estaba haciendo un ventarrón. Si de por sí, fíjate ahorita cómo está él aquí. ¿Cómo crees que está para el norte, donde pegan los frentes fríos? Allá los nortes pegan más fuertes. Todo el día sopla allá. Todo el día está soplando el aire. ¿Cómo creen que estábamos? Vamos, un ejemplo, a medio terreno ahí, con todos los niños ahí, con las mamás, soplando el aire, el frío. Pero Dios dijo, hazlo ahí. Y yo recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Y me hizo acordar del rey Saúl, que se obstinaban a hacer cosas pensando que era mejor para Dios. Y no, donde Dios te diga, aunque tú digas, pero aquí, Señor, ahí es donde Dios quiere, ahí es donde Dios va a obrar. Ahí es. Eso es lo importante de eso. Y quiero compartir un poquito de Jonás. Jonás, porque Jonás fue un hombre que creen, un profeta que creen. Y a veces, familia, actuamos como ¿quién crees? Como Jonás. Capítulo 1, en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ¿qué dice? Y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír ¿qué? De la presencia de Jehová a Tarsis. Yo no sé qué estaba pensando Jonás. ¿Tú crees que te le vas a esconder a Dios? Si Dios es omnipresente, está en todo lugar. Ah, pero Jonás, le dijo Dios, vete para allá a campos, a predicar allá. ¿Y para dónde crees que ganó Jonás? Jonás le dio para las brisas, huyendo de la presencia de Dios. Porque esa gran ciudad de Nínive, ¿qué creen? Era una ciudad que dicen que los que habitaban ahí, una ciudad de gentiles, eran muy crueles, eran muy duros. Y como que Jonás, como que al mismo tiempo tenía miedo. Y al mismo tiempo como que decía, ¿a poco Dios va a tener misericordia de este pueblo tan rebelde, tan malo? Pero Dios le decía, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Lo contrario. Se fue para otro lado, contrario a la voluntad de Dios. O sea, estaba desobedeciendo ¿quién? A Dios. Y dice, aquí va. Y descendiendo, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás se subió, pagó un barco, un ferry, para irse contrario a la voluntad de Dios. ¿Y qué cree? Dice que cuando estaba él ahí en el barco, dice que se empezó a venir, ¿qué creen? Una tempestad tan grande que los mismos que estaban ahí, los marineros o el capitán, se les hacía algo como sobrenatural porque nunca les había pasado eso. Y que dice que conforme pasaba el tiempo, o sea, los minutos, las horas, dice que el mar, ¿qué creen? Se embravecía más. Pues todos decían, pues, ¿qué está pasando, pues? Y que todos le empezaron a clamar, ¿qué crees? A su Dios, de los que estaban ahí. Y buscando la solución y veían que nada, pues, se seguía embraveciendo este mar. Y dice que incluso de tanto miedo que tenían de que se hundía el barco, dice que aventaron todos los enseres. Aventaron azucaritas, aventaron al nito, aventaron ¿qué más? La leche, el tuni, el jugo, aventaron todo. Y nada, no, se seguía embraveciendo más y más y más. Hasta que dijeron, pues aquí anda uno aquí anda un colado. A ver, oye, ¿cuál es tu Dios? ¿O tú a quién le clamas? ¿O quién eres tú? No, pues ahí le va diciendo Jonás, pues yo voy a casa de gloria, voy a casa de gloria. Soy un siervo de ahí.
pilar de esta congregación. Pues ahora sabemos, Jonás, cuál es el problema. Porque mira cómo está el mar. Y yo sé, dice Jonás, ¿por qué está pasando esto? Yo sé por qué está esa tempestad aquí. Porque Jonás sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Y escúchame bien. Cuando Dios escoge a alguien, escúchame bien, para un propósito, para un plan divino, Dios no te va a soltar. Dios va a estar detrás de ti. Y vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Escúchame bien. Si Dios te escogió con un propósito, Dios te va a buscar donde te encuentres y te va a traer para que hagas la voluntad de Dios. Ese Jonás está huyendo de la presencia de Dios, del propósito del cual tenía de ir a Nínive y pregonar y clamarle a ese pueblo para que se arrepintiera de su maldad. Pero Jonás no quería obedecer a Dios y él está huyendo de eso. Según él, ¿verdad? En su pensamiento. Pero escucha bien, cuando él les dijo eso, pues miren, aviéntenme al mar. Dice que lo agarraron y dice que Dios, ¿qué creen? Ya tenía preparado, ¿qué creen? Un gran pez. Muchos dicen que la ballena, pero realmente ahí no dice nada. Pero sí dice que tenía un gran pez preparado. ¿Para qué creen? Para tragarse a Jonás. Y que estuviera 3 días y 3 noches, gastos pagados, VIP, dentro del vientre de la ballena. Imagínate tú, 72 horas dentro del vientre, de un gran pez. ¿Tú qué pensarías? Dicen que el miedo no anda en burro. ¿Y qué crees que hizo Jonás? Empezó a clamarle a Dios. Dentro del vientre de la ballena. Del pescado, perdón. Que le empezó a clamar a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Que le empezó a clamar, a gemir. Que tanto sentía como que estuviera, ¿qué creen? En el Seol. En el lugar de espera, en el infierno. Que le empezó a clamar a Dios. Y te digo una cosa, familia. Probablemente, en algún momento ha sido como un Jonás, que está todavía en el vientre de la ballena. Y no vas a salir de ahí, y va a seguir la tempestad, hasta que no empieces a clamar a Dios, y a decirle, heme aquí, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. No como yo quiero, como tú quieres. Así es. ¿Y qué pasó? Dice que después lo aventó, lo arrojó. Que dice que Dios mandó, ¿qué creen? Al pez que lo aventara. Para que vean cómo Dios tiene el poder y la autoridad sobre toda su creación. Que lo aventó la ballena. ¿Y a dónde creen que se dirigió Jonás? A Nínive. A hacer la voluntad de Dios. No que no. No que no se le juntaba a la familia. ¿Qué hubo? No que no hacía la voluntad de Dios. Ya no había miedo. Y fue, y dice que entró a Nínive y empezó ahí a predicar. Empezó a clamar. Y la gente, ¿qué creen? Se arrepintió. Se arrepintió por el mensaje que Dios dio a través de Jonás. Se arrepintió, familia. ¿Qué quiere decir? Que al último terminó que obedeciendo a Dios. Porque cuando, créemelo, familia, si Dios te escogió, no te va a soltar Dios. Dios va a estar detrás de ti. Porque mira, entre tantos billones, millones de personas, te escogió a ti, te eligió a ti, con un propósito. Y qué privilegio es, familia, servirle a Dios, obedecer a Dios. Es una bendición obedecer a Dios. Porque tanta gente preparada, con doctorados a lo mejor, ingenieros, dijo, no, yo quiero Yo quiero que reprobó plastilina en el kinder. Ese quiero.
ese que reprobó Paselina en el kinder, ese es el que yo quiero. Porque Dios conoce su corazón. Y Dios sabe lo que puede hacer. Siempre y cuando dispongas tu corazón a obedecer a Dios. Porque el rey David, si de todos sus hermanos era el que andaba ya pastoreando, ya lejos, y todos los demás estaban delante del profeta y el profeta tocándolos. Este no, ese tampoco. Y todos bien vestidos, bien vigorosos, bien hermosos. ¿Tienes otro más? Dice el padre Isaí, sí, allá tengo uno en la Alameda, allá está, por aquí anda rondando. Tráemelo porque no me voy a ir ni a sentar a tu mesa a comer hasta que no venga ese. ¿Y qué creen? Llegó ese de 17 años aproximadamente, el David. Ojo azul, güero, olía pura oveja. Y le dijo Dios, este es úngelo. ¿Sabe por qué lo escogió David? Porque dice la escritura que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y que iba a hacer, ¿qué creen? Todo lo que Dios quería que hiciera. Dios quiere que tú hagas todo lo que Él quiere. Por eso David, a pesar de que tuvo muchos errores, porque cometió errores como todos nosotros, pero siempre estaba en su corazón obedecer a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. Porque realmente Dios se agradaba de él porque hacía lo que él quería. O sea, obedecía a Dios. Por eso es que Dios lo llamó, lo escogió. Mira, te voy a compartir algo porque he vivido experiencias de esto y te los quiero compartir. Y de los errores se aprende. Cuando yo empezaba a caminar en la iglesia, antes de que llegara aquí, la iglesia estaba en el barrio 4. ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Se acuerdan de la pandemia que las clases duraron como casi 1 año y medio, que no hubo clases? En ese tiempo yo trabajaba de intendente, traía la escobita, el trapeador, andaba con el güiro cortando el pasto. Hombre, yo tenía una huerta ahí. Esa escuela estaba en la central y adelante en Naranjo. No, hombre. Ese terreno se lo habían donado a un ejidatario. ¿Sabe cómo estaba el terreno? No, hombre, tenía una huerta ahí yo. Ahí andaba echando herbicida, que el güiro, y no, hombre, ahí andaba todo el día. Aquí le va, se vino la pandemia. Ya sabrán, 1 año y medio sin trabajar. ¿Cómo que estaba yo? ¿Enojado o contento? Bien contento. Me pagaban la quincena completa y nomás iba 1 vez por semana, imagínense. Pero todo tiene un propósito. Algo Dios va a hacer. Pues ándele, que una de esas veces que yo agarraba mis audífonos, una vez me subí a un camión, yo iba por el barrio 5, me subí con mis audífonos y traía ahí mis adoraciones, siempre traía mis adoraciones, y me acuerdo que me senté en una silla así, y yo me acuerdo que iba rumbo a Manzanillo, agarré el camión y la parada del barrio 5 en el parque, y me subí con mis audífonos, y en cuanto me subí, yo volteé así hacia enfrente, hacia el respaldo del chofer, ¿verdad? Y de repente, ¿qué cree? Me veo otro Ramiro ahí parado. Ah, caray, dije, pues, ¿qué pues? Pues si ya dejé el churrumay, ya dejé la de Che, ya dejé todo, pues. Ya dejé la de Bucana, la de whisky, pues, ¿qué onda? Dije. Pero yo me veía ahí, o sea, ¿otro Ramiro qué? Luego que yo me dije, ¿tengo otro gemelo qué? A lo mejor mi papá no me ha dicho nada, ¿verdad? Mi mamá. ¿Verdad? Dije, a lo mejor no sé, ¿verdad? Pues total, dije, ay, y espéreme, ¿cómo cree que veía al Ramiro ese? Con una Biblia, predicando en el camión. Santo Dios. Y en ese tiempo yo pues apenas me empezaba a familiarizar con las visiones de Dios. No sabía mucho todavía de eso yo. Y yo dije, no, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor fue algo así, ¿verdad? Que yo pensé o me imaginé, ¿verdad? Pues lo dejé así yo. Pues ándele, pasaron como 4 meses. Cuando de repente en ese tiempo de las vacaciones que me dio el COVID, yo iba saliendo de ahí de la telesecundaria. Y me acuerdo que de ahí salen los camiones. El de Miramar de ahí sale de la central y sale para correr hasta Manzanillo. Me acuerdo que salí de ahí y casi ya se me iba y le chiflé. Ahí voy corriendo, se para y me subo con la mochila. Pues ándele que por ahí por la parada de Naranjo, yo viendo como el paisaje así.
Y de repente escucho un tronido, ¡pum! Y pero así, ¡pum! ¡Ah, caray, qué pues! Dije yo, ¿una llanta tronó o qué? O desándale en lo que estaba meditando cuando de repente, ¡pum! 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 Cuando voy volteando para adelante donde estaba el chofer, hombre, voy viendo que se va bajando un cuate con un revólver así. Porque, ¿qué creen? Había matado al que iba al lado del chofer, un joven. Hombre, se paró el camión. Ese camión casi iba vacío. En medio iban unas niñas como, vamos a suponer, niños como los de Mayani Amada o como, perdón, Ana. Ya sabrán, en medio iban del camión, iba casi hacia atrás. El camionero se paró, cerró las puertas en lo que se iba el fulano. Y pues yo ahora sí quise por ahí, como Jonás, que me agacho en el asiento y a clamarle a Dios, Señor, en nombre de Jesús. Y en cuanto se ve la puerta, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Ah? Salimos, nos bajamos. Pues ya se ven las niñas llorando, bien asustadas. Miren, iba caminando así, así iba caminando. Me bajé de la puerta atrás, iba caminando así y volteé así, para verla por la que sube en la principal a la puerta. Y ahí estaba el joven, ¿qué cree? Como agonizando, gorgoreando sangre así. Así como cuando no hizo como los gallos, cuando hay peleas, como. Te digo una cosa, cuando volteé a ver a él, escuché la voz de Dios que me dijo, ¿ya ves por qué te digo que te levantes y prediques? Así me dijo Dios. Escuché su voz, miren, claritamente. ¿Ya ves por qué te digo que te levantes y prediques? Porque ese que mató, ese que asesinó, ¿sabes por qué lo hace? Porque no me conoce. Porque si me conociera, no hiciera lo que ahorita hizo. Y sí es cierto, familia, cuando no conocemos a Dios, hacemos muchas cosas porque no conocemos el amor de Dios. Ahí quedó esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios que me había dicho, si era yo el que estaba ahí, ¿verdad? Con la Biblia, ¿verdad que sí? Pues ándele, el fin de semana, ese mismo y el fin de semana, todavía para que la cuña apriete, ¿verdad? Aquí estábamos, me acuerdo, se acabó el servicio y se me acerca una persona. Me dice, oiga, pastor, dice que me invitaron a una iglesia y fui por invitación. ¿Está mal eso? Le digo, no, hija, no pasa nada. Si fue una invitación, está bien, fuiste. Y si vas a aprender, pues qué mejor, ¿verdad? Sí, no, yo nomás fui como de visitante, porque me invitaron. Ah, ok, no hay ningún problema, no te preocupes. Y ya me va diciendo, ¿qué crees? Me va diciendo esta hija de Dios, me dice, ¿y qué cree, pastor? ¿Sabe de qué trataba la prédica? Le digo, ¿de qué? Ella no sabía nada, ¿eh? De que si todos, cuando nos subiéramos al camión, predicáramos, ¿cuánta gente no se convirtiera o escucharía su palabra? No, hombre, ¿sabe? Dije, no. Tercera vez dije, no, ya no. Ya no, entonces, ¿qué creen que pasó? Después de eso, cuando ya empecé a ir a la escuela, hice lo que Dios me dijo que hiciera. Sí, cierto. Ahí en la comercial, créeme lo que cómo temblaba del miedo, de la ansiedad de levantarme. Pero dije, en el nombre de Jesús tengo que obedecerlo, porque ya vi cómo Dios habla y cómo Dios hace que haga tu voluntad. Que me levanto con la Biblia y que empiezo a predicarle en el camión. Y al último, antes de bajar, aquí por atrás me dijeron así, muchas gracias por este mensaje, muchas gracias. Yo sé que era Dios que me estaba diciendo, gracias hijo por ser obediente. Y tengo muchas experiencias porque seguía haciéndolo en el tiempo de las vacaciones. Yo me levantaba en la mera comercial y me levantaba. Imagínense gente nueva y yo apenas también comenzando en esto. Mucha gente, que ahí te va una ofrenda. No, yo no recibo nada. Yo predico de gracia. No. Y pues ya enojada la gente, pues a lo mejor se lo recibía y aquí lo dejaba en la iglesia. Y en una de tantas de esas, un día me acuerdo que hice una oración, el tiempo del COVID, que le digo, voy a hacer una oración. Usted ponga su fe en esta oración y va a ver que Dios le va a responder. Pues ándele. Hice la oración, yo hice mi oración, compartí, me bajé. Y llegando aquí a la casa, mi esposa, oye, publicado en el Face. ¿Qué publicado en el Face? Que un joven
que andaba predicando, que estaba haciendo una oración, y dice que un joven puso su fe en esa oración, y que dice que tenía meses que no encontraba un trabajo, y que cuando él dijo que pusiéramos nuestra fe en esa oración, pues que Dios le iba a hacer llegar lo que tanto él anhelaba. Y yo así creí, cerré mis ojos y hice la oración. ¿Y qué cree? Cuando me dejé del camión, fui al lugar y me dieron el trabajo. Mire, familia, yo no publiqué nada. Él compartió el testimonio de lo que Dios había hecho en su vida por haber puesto su fe. Y le digo una cosa, por eso le digo, si Dios te ha llamado y si Dios te cogió, te va a llevar a que termines obedeciéndolo. Y a lo mejor no de la manera que tú quisieras, pero vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo siempre te he dicho, obedece mejor a Dios, sé obediente a Dios, sé obediente a Dios. ¿Para qué quieres estar en el vientre de la ballena? No. ¿Para qué quieres que estés ahí clamándole a Dios? Porque te voy a decir una cosa, Jonás sintió morirse, porque dice que las ondas y las olas del mar pasaban por encima de él. ¿Qué quiere decir? Que sentía que se iba a morir. En algún momento estaba a punto de morir. Pero es que Dios estaba tratando con él. Porque Dios sabe dónde quebrantarnos. Dios sabe cómo hacer que tú hagas su voluntad. Porque entre tantos millones, no es aquel, eres tú el que te escogió Dios. Y es contigo que quiere hacer su obra. Mira, es tanto Dios que me sacudió, que hasta se escuchaba un garbancito así, ¿no? ¿En serio? Hombre, andaba así como cuando mandan a los soldados a las guerras, que regresan le llaman estrés postraumático, de tantas bombas, de tantos, así que pues, explosiones que escuchan, ellos regresan con eso, se llama estrés postraumático. Que cualquier ruidito, ellos están alerta. Yo escuchaba el garbancito, el cerillito, y no, hombre, volteaba. Hasta que un día le oré a Dios, Señor, ya hice tu voluntad. Quítame esto en el nombre de Jesús, yo no quiero vivir con esto. Y en cuanto le oré, se fue. Pero créanmelo, que fue tanto la sacudida que Dios me dio, que créanmelo que escuchaba un ruido y andaba así. Porque cuando Dios habla, familia, Dios habla como truenos, como estruendo de muchas aguas. Dios nos habla primero con amor. Pero cuando no obedecemos, Dios nos va a traer con lazos de dolor. Por eso es mejor obedecer a Dios. Es mejor. Y créemelo, que sí habrá como estruendos de muchas aguas. Porque Dios sabía cómo me iba a despertar. Y Dios sabía cómo lo iba a obedecer. Y al último, terminé obedeciéndolo, familia. Créanmelo. Y gloria a Dios por eso. Que me quitó ese temor, ese miedo. Ahora ya no me preocupa pararme donde Dios me diga, yo ahí me paro. Si Dios me dice, párate en el mercado 5 de mayo, yo ahí me paro, familia. Y ahí yo predico. Porque ya perdí ese temor, esa vergüenza, ese que dirá, no me preocupa, realmente. Pero son cosas que a veces Dios también quiere obrar para bien para ti. Pero uno anda de que no, y no. Pues lo que menos quieres hacer, eso es lo que vas a terminar haciendo el día de mañana. Lo que menos quieres hacer, lo vas a terminar haciendo. Por eso es mejor, derechito, familia, derechito. Así es. ¿Vamos bien? Ok. Hechos capítulo 13, 18 en adelante. ¿Hechos qué? 13. Hechos 13, 18 en adelante. Yo siempre le digo a las familias, porque uno se da cuenta cuando a veces van en contra de la voluntad de Dios. Y yo les digo, ya no des cosas con el aguijón. Ya no des cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso?
ya no vayas en contra de la voluntad de Dios. Tú solo te vas a lastimar. Tú solo te vas a lastimar queriendo hacer tu voluntad y no obedecer a Dios. Porque al final, familia, vamos a obedecer a Dios. Él va a querer. Ese es el propósito de Él. Entonces, créemelo, yo siempre le digo, ya no des cosas con el aguijón, te vas a lastimar. Mejor obedece a Dios. Si Dios tiene un plan contigo divino, obedécelo. Te lo comparto como testimonio por lo que yo he vivido y he aprendido de eso. He aprendido de eso. Aquí va, amén. Hebreos. Ay, perdón, Hechos. Perdón. Hechos. Hechos 13, 18. Ok. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. ¿Quién? Dios y Moisés. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia, ¿qué? Su territorio. Después, como por 400 años, ¿sí da? Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio, ¿qué? A Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40, ¿qué? Años. Quitado por desobediente, por obstinado, le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, que va, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Ahora se da cuenta? Dice que él que dio testimonio de David, que había hallado un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Que iba a hacer lo que él quería. Que lo iba a obedecer en todo momento. En todo momento, familia. Y yo no sé si usted recuerde a Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Que guió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy quejumbroso, muy desobediente. Y le voy a leer un poquito de eso que viene en Números capítulo 20, del 3 en adelante. Quiero compartirle de esto. Números 20 del 7 al 12. Números 20 del 7 al Antiguo Testamento. Números 20 del 7 al 12. Números 20. Ok. ¿Qué pasó? 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará ¿qué? Su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Por qué? Porque el pueblo se quejaba con Moisés, de que ya no había agua, de que como Moisés los había traído al desierto y pues no había agua, no había nada, quejándose. Dice Dios, ok, reúne al pueblo, tú y Aarón, y le vas a hablar ¿a qué? A la peña. Acuérdense de eso, ¿le vas a qué? A hablar a la peña. ¿Y va a salir qué? Agua. Y les vas a dar de beber a todo el pueblo y hasta las bestias. ¿Vamos bien hasta aquí? Okay. Ahí vamos, 7.
9, perdón. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd, ¿ahora qué? Rebeldes. Como que andaba enojado ya el Moisés, se le había acabado la paciencia. Os hemos de hacer salir, dice, ¿os qué? Hemos de hacer salir ¿qué? Agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó ¿qué? La peña con su vara ¿qué? 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste que ¿qué? En mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ello. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? Háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hubo? ¿Desobedeció quién? A Dios. Porque su incredulidad lo llevó a desobedecer a Dios. O también pudo haber pasado esto, como que él quería que el pueblo viera como que a través de mí va a salir las aguas, ¿verdad? En vez de glorificar a quién? A Dios. Pero dense cuenta, familia, que a veces la falta de fe nos hace desobedecer a Dios. Y si Dios te dice, haz esto, haz eso, no te preocupes, solamente obedece a Dios. ¿Qué hizo Moisés? Por la gracia de Dios salió el agua, no porque realmente Dios realmente estaba contento con lo que había hecho. Tanto fue así que saben a qué lo llevó la desobediencia, a que él no pudo llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino más bien fue Josué, siervo de Moisés, el que entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Por qué será? Porque fue obediente a Dios. ¿Cómo es posible que Moisés, de haber visto la gloria de Dios tantas veces, no haya obedecido a Dios? Y haya ¿qué? Pegado a la peña. Cuando Dios le dijo, habla de la peña. El obedecer ¿qué? Y el prestar ¿qué? Atención. Muchas veces nos están diciendo, mire, y estamos acá, mire. Nos están dando el consejo y estamos acá, mire, o estamos acá. Sí. ¿Sí o no? No estamos no estamos prestando atención de lo que tenemos que hacer. Y por eso cometemos errores y desobedecemos a Dios. Aquí le va. Hablando de esa secundaria, ahí aprendí mucho, de parte de Dios. Mucho aprendí. Ahí en esa telesecundaria había dos jefas, ahí eran jefas. Y mi jefa, pues sí, de repente como que era, pues ahora sí que de carácter fuerte. Y uno, como hijo de Dios, tiene que dar buen testimonio. Por más, dicen por ahí, equivocada que esté la patrona, por más mal que esté, no, ahora sí que su carácter sea fuerte, por más mal que no le hayan dado al póster, lo que usted quiera. Uno tiene que, ¿qué creen? Que obedecer a los jefes. Aunque ella esté equivocada y tú sepas que estás bien, tú tienes que obedecer a tu patrón. Tú tienes que obedecer a tus patronas para dar buen testimonio como hijo de Dios. Ándele, pues una de esas. Como había dos jefas, una en la mañana y una tarde, como que andaban, ¿qué creen? Como peleadas. Y me acuerdo que me dijo una de esas, mi jefa, mira, si viene la directora, llega antes de tiempo y te dice, abre aquel salón, no lo vayas a abrir. Pues ándele pues. Uno, por ser ¿qué? Buena gente, por ayudarles. ¿Qué cree? Termina ¿qué? Desobedeciendo, ¿verdad? Por eso dicen que el corazón es ¿qué? Engañoso y traicionero y perverso, dice, más que todas las cosas.
Que si nosotros nos dejamos llevar a veces por nuestros sentimientos, porque ay, lo que me dicta mi corazón, vamos a terminar incluso desobedeciendo a Dios. Aquí les va, pues pasó eso. Vino la editora, ¿y qué me había hecho la jefa? Que no viera qué, el salón, ¿eh? ¿Y qué es lo que dice? Abrir el salón, ándale pues, ya sabrás. Ya sabrás cómo me fue. Porque el obedecer, ¿qué? Y prestar atención es mejor. ¿Qué? ¿Como palo de qué cree? Para que se te quite por no obedecer. ¿Qué le costaba a uno obedecer? Nada pasaba. Nada me pasaba por haber, ¿qué cree? No abierto ahí. Haya lo que haya pasado. Pero por haber abierto ese saloncito, no hombre, ¿sabe? Yo creo que me duró esa cantaleta como casi un mes. Y una tras otra y tras otra. Hasta que ya como que Dios. Pero. Y te dije. ¿No? Hombre, ¿sabes? ¿No? Vine agüitado. Como el chavo, me metí al barril. Y con mi torta también. Ni modo. Ya no hay de otra. Pero los errores, ¿qué? Se aprende. Por eso es mejor que el que obedece no se equivoca. No se equivoca. Así que solamente haz la voluntad de Dios. Mira, obedece su palabra. Dice que si tú guardas sus mandamientos, si tú obedeces sus mandamientos y su palabra, todo lo que pides al Padre, Él te lo va a hacer llegar. Hay muchas cosas, incluso que a lo mejor no han venido o no han llegado a nuestras vidas, porque seguimos siendo desobedientes a Dios. Y Dios está esperando que tú seas obediente a Dios. Que realmente obedezcas a Dios. Y ahí donde se van a abrir las ventanas de los cielos. Te comparto esto para que realmente no seamos como Jonás, desobedientes, familia. Cuando un día escuche la voz de Jonás, es porque algo estás desobedeciendo. Y es mejor que hagas y obedezcas a Dios. Y no andemos como Jonás, desobedeciendo a Dios. O como Moisés. Amén. Póngase de pie, familia. Póngase de pie. Cierra un momento sus ojos. Niños. Cierre un momento sus ojos. Cierra un momento sus ojos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias en esta noche, mi Dios. Gracias por dar la oportunidad de haber escuchado esta bendita palabra, mi Dios, que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada familia que está en este lugar, mi Dios, que tú siempre pongas el querer como el hacer, mi Dios, ser obedientes a ti, ser obedientes a tu palabra, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que es un honor, es un privilegio, es una bendición, mi Dios, que tú hayas escogido, mi Dios, que tú hayas puesto tus ojos en alguno de los que estamos aquí, mi Dios, de entre tantos millones, billones de personas preparadas, mi Dios, tú preferiste, mi Dios, aquel, mi Dios, o aquella familia, aquella persona, aquella mujer, aquel hombre, mi Dios, que a lo mejor para muchos, mi Dios, no pudiera estar delante de ti, mi Dios, pero tú pusiste tu mirada, tú pusiste tu corazón en él, mi Dios, o en ella, porque tú sabes, mi Dios, que él puede hacer tu voluntad, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada familia, mi Dios, que está aquí, mi Dios, y yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien, mi Dios, que está viviendo algo como lo que vivió Jonás, mi Dios, tú le muestres, tú le des luz, mi Dios, para que realmente sea obediente a ti
y haga tu voluntad, mi Dios. Antes de que sea demasiado tarde, mi Dios, y venga una corrección más fuerte, mi Dios, como en algún momento yo la viví, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por habernos la oportunidad de estar aquí, mi Dios, de servirte, mi Dios, y de saber que tú tienes planes y propósitos con cada uno de nosotros. Enséñanos, Padre, a ser obedientes a ti. Haznos sensible a tu voz, Espíritu Santo, y no permitas que desobedezcamos a nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, te Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tuyo es el reino, mi Dios. Tuyo es la gloria. Tuyo es el poder. Y tuya es la autoridad, mi Dios. Y no hay duda que el obedecer y el prestar atención, mi Dios, es mejor que los sacrificios y los holocaustos, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todo el mundo dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, familia. Y estamos despedidos. Dios los bendiga, familia. Nos vemos.